Ahora sí, empezamos. Antes que nada, bueno, buenos días con todas las personas que están presentes, que se han podido conectar. Y antes que nada, pues queremos agradecerles por haber asistido a este webinar que lo organiza pues el Estudio Payet, junto con Núcleos Consultores. En este caso, bueno, esta exposición la vamos a hacer, bueno, en primer lugar yo, Juan Diego Ugaz, socio del Estudio Payet, Recaudy y Pérez, encargado del área penal y de compliance. También se encuentra con nosotros Elsa Huarcaya, socia de Núcleos Consultores, y Eric Palado, asociado senior del Estudio Payet. En este webinar, el día de hoy, esta mañana, vamos a conversar sobre los lineamientos que ha publicado recientemente la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, respecto a la implementación y funcionamiento del modelo de prevención de la Ley 3424, que en buena cuenta es el modelo de prevención para delitos de corrupción, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre estos lineamientos que ha venido a complementar, pues, todas las normas con respecto a los modelos de prevención, sobre las cuales ya hemos tenido previos webinars y que seguramente ustedes ya conocen, pero esta última norma pues complementa y es bastante relevante a efectos, sobre todo, del efecto práctico y de las cuestiones positivas que puede resultar para una empresa como consecuencia de una debida implementación de un modelo de prevención. Ahora, antes de comenzar propiamente con el webinar, quería comentarles que esta plataforma, bueno, la que estamos usando, que es el Zoom, tiene una opción, si ven abajo, de preguntas y respuestas. A través de esta opción, les pido por favor que nos hagan llegar todas las preguntas que puedan tener para que al final de la exposición podamos responderles, ¿no? En todo caso, si no llegamos o si no se va a poder responder alguna pregunta por un tema de tiempo, les pedimos por favor que nos hagan llegar también sus preguntas al correo eventos@prcp.com.pe. Bueno, dicho esto, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy en esta mañana? Pues los temas que vamos a tocar, en primer lugar, es una introducción, donde simplemente vamos a explicar cuáles son los lineamientos de manera muy concreta. Luego vamos a explicar las principales acciones, ejemplos y recomendaciones que delimita la SMB para poder acreditar justamente la implementación y el funcionamiento de estos modelos de prevención. Y explicaremos también de qué manera se debería realizar el proceso de debida diligencia para finalmente analizar cuál es el rol que tiene la SMB en justamente estos modelos de prevención, lo cual es bastante relevante, como les decía, sobre todo para la parte práctica. Cómo vamos a aplicar en la práctica, cuáles van a ser las consecuencias de la aplicación de un debido modelo de prevención. Dicho esto, entonces, y a manera de introducción, les hemos puesto una línea de tiempo para que puedan ver ustedes cómo ha ido evolucionando o han ido evolucionando todas las normas que están relacionadas justamente con estos modelos de prevención para delitos de corrupción, ¿no? Bueno, esto se inicia a raíz de una serie de discusiones que ha tenido el Estado, para la cual nos convocaron algunos abogados también incluso, para poder opinar sobre esta posibilidad de que las personas jurídicas puedan tener una responsabilidad penal y como consecuencia de ello también la posibilidad de que puedan ser eximidos de responsabilidad si es que tienen una debida implementación de un modelo de prevención. Esto se inicia con la ley 3424 en el año 2016, que habla de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero en realidad en la práctica es responsabilidad penal que va a ser vista en una investigación penal con un fiscal penal y con un juez penal. Posteriormente, ya en el año 2017 y después en el año 2018, se van ingresando una serie de delitos, porque la primera versión, digamos, de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas solamente incluía el cohecho activo transnacional, que es un delito que en realidad en la práctica, pues, casi que nosotros no hemos visto, ¿no? Pero posteriormente, y esta es la tendencia, a través de estas normas del 2017 y el 2018, pues se han ido aumentando cada vez más delitos como el cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado activo, financiamiento del terrorismo, la colusión incluso y el tráfico de influencias, y creemos pues que la tendencia es que se sigan aumentando delitos con el paso del tiempo. Estoy seguro que aquí a no muchos años pues las personas jurídicas van a poder ser autoras de un montón de delitos, con lo cual va a ser bastante relevante que la persona jurídica pueda ser eximida o atenuada de responsabilidad penal en caso tenga justamente un modelo de compliance debidamente implementado, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Posteriormente, ya en el año 19,
pues aparece el reglamento de esta ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y como última norma que tenemos, que es justamente la que nos trae el día de hoy, es la del 31 de marzo de este año, a través de la cual la SMB publicó pues la versión final de sus lineamientos para un modelo de prevención. En buena cuenta es qué debe contener un modelo de prevención para que pueda estar de acuerdo a estos lineamientos y que por tanto en una eventual investigación penal pueda servir para que la persona jurídica sea eximida o sea atenuada de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, ¿qué son estos lineamientos? Son los que vamos a hablar hoy de manera general. Tenemos que estos lineamientos pues, son una guía referencial elaborada por la SMB para que justamente se implemente y se dé funcionamiento del modelo de prevención, ¿no? Ya Eric va a hablar de esto más adelante, pero no basta pues con que la empresa tenga un modelo de prevención encarpetado, realizado y guardado pues en un cajón y que no se le dé uso, ¿no? Esto tiene que estar debidamente implementado y en funcionamiento, y para eso está la SMB, justamente para darle una autorización a este modelo de prevención. De hecho, cuando se dé la investigación penal, la Fiscalía va a pedir un pronunciamiento a la SMB justamente con respecto a si este manual de prevención está debidamente implementado. Y al final del día el fiscal justamente se va a basar en lo que diga la SMB para ver si es que efectivamente atenúa o da la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Entonces, estos lineamientos también establecen ejemplos, acciones, recomendaciones, ¿no?, que deben tener en cuenta las personas jurídicas al momento de implementar, como decía, poner en funcionamiento su modelo de prevención. Entonces, como vamos a ver, estos lineamientos son de suma importancia para las personas jurídicas que ya cuentan con un modelo de prevención y para las que decidan, obviamente, implementarlo voluntariamente, porque como todos sabemos aquí, la implementación del modelo de corrupción del modelo de prevención en temas de corrupción es voluntaria, es como un seguro de auto, lo puedes tener, y el día en que tengas un problema, pues seguramente te va a salvar, ¿no? Entonces, para las personas que ya lo tengan, las personas jurídicas o las que deseen implementarlo, lo que vamos a explicar el día de hoy es bastante relevante porque van a saber ahora qué es lo que debe tener este manual de prevención para que en la realidad, que es para lo que está hecho, pueda servir para eximir la responsabilidad o atenuarla en caso se genere una investigación penal que vincule a la compañía. Dicho esto, ahora pasaremos pues a explicar justamente cómo es que se va a implementar estos lineamientos, y para eso cedo la palabra a Elsa Huarcaya, quien justamente va a explicar los elementos mínimos que debe tener un modelo de prevención de acuerdo a estos lineamientos. Bien, muchas gracias, Juan Diego. Buenos días a todos. Bueno, soy Elsa Huarcaya. Realmente espero que todos estén muy bien y gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a pasar a explicarles los elementos mínimos del modelo, tratando de dar un alcance de lo que se ha definido en los lineamientos para evidenciar, por un lado, que tenemos un modelo implementado, y por otro lado, que creo que es lo más relevante, acreditar su funcionamiento, ¿no? Y esto es una guía con bastantes ejemplos que nos pueden ayudar en ese sentido. Creo que es un gran aporte el de la superintendencia con esta guía, porque nos permite tener ciertos mecanismos para hacer verificaciones, ¿no? Si bien son recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, cada empresa va a definir lo que debe implementar. No quiere decir que uno tenga que cumplir con absolutamente todo lo que está descrito en el lineamiento, ¿no? Como sabemos, existe una ISO, la ISO 37001, que es de la gestión antisoborno, que esta, si bien es bueno tenerla, no reemplaza el informe técnico que tendría que elaborar la superintendencia en su momento, ¿no?, ante una denuncia. Obviamente suma, porque tener una ISO es importante, pero no va a reemplazar el informe. Sí lo puede entender como parte del sustento, ¿no? Y también es importante mencionar que estas buenas prácticas están basadas también en buenas prácticas internacionales de la FCPA, de la UK Bribery Act, de la misma OCDE, como comentó Juan Diego. Entonces creo que es relevante. Lo que nosotros vamos a tratar de explicarles ahora es algunos ejemplos para hacer estas evidencias de funcionamiento o de implementación, ¿de acuerdo? Y aquí les presentamos un poco el modelo de prevención. A nosotros nos gusta graficar los modelos de prevención como una rueda porque consideramos que es algo dinámico, ¿no? No puede ser que yo tome una foto, implemento el modelo y se quede ahí. No, hay que incorporar las mejoras, hay que revisar si aparece un nuevo riesgo y eso introducirlo dentro del modelo. Tres factores importantes que es bueno resaltar. El primero, que es la gestión voluntaria, como comentó Juan Diego, es como un seguro. No todas las empresas están obligadas a tenerlo. Es recomendable por los beneficios que nos genera, pero no es obligatorio. El otro tema importantísimo es que la gestión de riesgos es el eje central de la norma.
¿no? Tenemos que partir teniendo una identificación de los riesgos para poder implementar el modelo. Y el tercero es la autorregulación. Aquí las empresas tienen la facultad de definir el alcance y los procedimientos que van a necesitar para implementar su modelo. Eso está basado justamente en la identificación de los riesgos, por cuanto en la medida que yo identifique mis riesgos, defino las acciones que van a servir para mitigarlos, estas acciones determinarán qué controles, qué procedimientos, qué protocolos o lineamientos debo implementar. Los 5 elementos mínimos establecidos en el reglamento y por lo tanto los lineamientos los desarrollan. El primero, el encargado del modelo de prevención u oficial de cumplimiento. El segundo, la gestión de riesgos, que ya comentamos, su relevancia. El tercer elemento son las políticas, procedimientos y controles. En este caso particular vamos a hablar del canal de denuncia, porque sí está específicamente como un elemento mínimo obligatorio, ¿no? Y adicionalmente queremos darles un alcance de la debida diligencia, porque consideramos que si bien no es un elemento mínimo, es muy relevante e importante contar con ello. El cuarto elemento es la capacitación y difusión, y el quinto, el monitoreo y evaluación, ¿no? Ahora, esto de acá, sin embargo, no funcionaría si no contamos con un real compromiso y liderazgo de la alta dirección en crear una cultura de integridad, ¿no? Creo que es importante y lo que se denomina en compliance de turn at the top. Creo que la compañía debe implementar un buen modelo de prevención que los proteja ante la comisión de estos delitos descritos en la ley 30424. Ahora, ¿cómo puede hacer ello? Pues hay varias formas, ¿no? Dando la autonomía, nombrando el responsable, facilitando los recursos, también es importante, hacer la supervisión, ayudar a destrabar cuando en la implementación se presente alguna traba, y también participando en la capacitación. Es importante que todos los miembros de la alta dirección sean capacitados, y mejor aún si algún líder puede dar parte de la capacitación, es como una manera de mostrar este compromiso. Y creo que es sumamente relevante que haya coherencia, ¿no? Que tenemos que demostrar con nuestras acciones lo que promovemos, ¿no? Que somos una empresa con estándares éticos, que actuamos con integridad, y para eso también nos podemos ayudar con una serie de incentivos, reconociendo las buenas prácticas, las prácticas éticas que desarrolla el personal dentro de la organización, y bueno, sancionando también las faltas o los incumplimientos. Entonces, dicho esto, estos son los 5 elementos. Vamos a desarrollar brevemente cada uno, colocando algunos ejemplos que nos ayudarían a verificar, como dijimos hace un rato, la implementación y su posterior funcionamiento. A ver, el encargado de prevención. El encargado de prevención obviamente es el responsable de implementar y velar por la aplicación de todo el modelo implementado, ¿no? Tiene que monitorear, tiene que asegurarse que se cumplan los manuales, los procedimientos. A la vez debe activar alertas cuando se identifica algún riesgo y informarlas a la alta dirección, e incorporar todas las medidas correctivas que se vayan presentando a lo largo de su gestión. Entonces, como primer tema, la alta dirección debe designarlo y asignar cuáles son sus funciones. Se puede seleccionar a una persona internamente o también podría ser un externo. Y aquí va a depender de la complejidad de la empresa, del tamaño, de la cantidad de personas que tenga, para ver si esta labor la realiza a manera de tiempo parcial o a dedicación exclusiva. Otro tema importante, que tiene que hacerse un buen proceso de selección, escogiendo a alguien que tenga un conocimiento de la organización, que tenga experiencia, que sea un buen líder y sobre todo que tenga solvencia moral y económica, ¿no? Hay que hacer una debida diligencia del que va a ser el responsable del modelo de prevención para asegurarnos que tenemos a alguien que cumple con los requisitos. Otro punto importante es que este responsable u oficial de cumplimiento debería tener un nivel gerencial, para que tenga toda la autonomía, la autoridad y la independencia de poder hacer la implementación, de tomar las decisiones oportunamente, de acceder a la información que sea necesaria para poder hacer su trabajo. Su rol debe estar claramente identificado y definido dentro del organigrama. Su reporte debería ser a la alta dirección. Y como comenté hace un rato, bueno, esa facultad de poder revisar la efectividad de los controles se lo va a dar el nivel y la autonomía que se le otorgue en la posición. ¿Cómo acreditamos el funcionamiento? Para la parte formal, pues con un acta de aprobación de su nombramiento y sus funciones, que estas funciones estén claramente delimitadas y descritas en el manual de organización y funciones que utilice la empresa, que pueda demostrar la ejecución del presupuesto, y aquí es importante que se le asigne un presupuesto y que él demuestre la ejecución, ya sea porque contrató
alguien para hacer la capacitación, o porque contrató un recurso adicional para poder hacer el trabajo internamente, alguna asesoría, o el canal de denuncia, lo que fuere, pero tiene que poder evidenciar que hizo uso del presupuesto asignado. Otra manera de mostrar el funcionamiento es que en las reuniones que tenga con la alta dirección, donde explique los avances del modelo, las dificultades, pues estas se concreten con actas que queden documentadas. Otro punto importante es que este nivel gerencial le permita participar de los comités o las instancias donde se tomen decisiones estratégicas. ¿Y esto por qué? Porque creo que el encargado del modelo de prevención debe generar las alertas cuando sea necesario. Si, por ejemplo, la empresa define que se va a asociar con un tercero o que va a implementar una nueva línea de negocio en una zona geográfica de más o menos riesgo, el encargado de prevención debería decir, bueno, en este caso tenemos que evaluar el riesgo o tenemos que hacer un procedimiento de debida diligencia para saber con quién nos estamos asociando. Esto no significa que se va a rechazar la operación, pero si se identificara algún riesgo de corrupción, pues se va a tomar una decisión informada. Y cuando se concrete esta operación, pues se gestionarán las acciones para mitigar ese riesgo identificado previamente, ¿no? También debería quedar evidencia de las reuniones con las diferentes áreas que gestionan riesgos. Debería recibir capacitación específica para ir perfeccionando su conocimiento del tema e irse profesionalizando cada vez más. Y otro tema importante es que se evalúe su desempeño, ¿no? Para garantizar que está cumpliendo con el encargo y retroalimentarlo. El segundo elemento es la gestión de riesgos. Aquí no vamos a pasar a revisar el detalle de lo que es la gestión de riesgos, pero solamente a manera de información. La gestión de riesgos es un conjunto sistemático de acciones que realiza una empresa, ya sea para prevenir, reducir y controlar, en este caso puntual, los riesgos de corrupción más relevantes. ¿De acuerdo? La gestión de riesgos es un elemento fundamental para la implementación del modelo, como lo hemos comentado, y si ustedes observan, tanto el reglamento como los lineamientos dan una descripción bastante detallada de cómo hacer esta gestión, que está basada en la ISO 31000 también, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque resulta imprescindible identificar los riesgos para que el modelo que se implemente sea un modelo a la medida de cada organización, ¿no? Y los controles que van a salir como parte de las acciones de mitigación, pues van a estar basados justamente en los riesgos exclusivos y específicos que tiene la empresa. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que hemos implementado teniendo una política o un manual donde se establece el detalle de cómo va a ser el proceso de riesgo, ¿no? Que se designe al responsable de hacer esta gestión de riesgo y también quién va a ser la instancia que va a supervisar. Y acá es importante mencionar que el responsable de la gestión de riesgo va a coordinar con todos absolutamente todo el proceso, ¿no? Y van a haber diferentes dueños de riesgos a lo largo de la organización en función a los procesos que administran. Estas políticas deberían contemplar los criterios para determinar la probabilidad, el impacto, la metodología que se ha seguido para hacer esta identificación y evaluación. Eso debería estar documentado en estas políticas. Después, ya cuando estamos en la etapa de mitigación, pues vamos a ver qué políticas y procedimientos deberían quedar plasmados dentro de la matriz de riesgos que deberían implementarse, ya sea para procesos de mayor riesgo o áreas más expuestas a estos riesgos de corrupción, ¿no? Y también qué controles se van a implementar, ya sean controles preventivos, de detección o controles correctivos, ¿no? ¿Cómo ahora evidenciamos un poco el funcionamiento? En la parte formal, teniendo un acta donde se apruebe este manual o política o lineamiento, donde formalmente se nombre el responsable con sus funciones y estas funciones sean incorporadas. También dentro del proceso de gestión de riesgos, si se hace a través de talleres, entrevistas, debemos dejar documentado todo este proceso y la trazabilidad, las actas de reuniones que se realizaron, la participación de quienes participaron en cada taller de riesgo, y tener todo esto documentado y custodiado para poder demostrar de alguna manera que hemos hecho la gestión. El documento que va a determinar que hemos hecho la gestión de riesgo va a ser una matriz, ¿no? Va a ser una matriz que, como les comentaba, tiene que quedar con toda esa documentación para poder hacer la trazabilidad, y esta matriz debería presentarse en la instancia de la alta dirección, donde ahí se presentará, serán las consultas, estas serán aclaradas
pero debe quedar evidencia de que fue presentada y aprobada, ¿no? Y como decíamos, ya en la etapa de mitigación deberíamos describir ahí algunos de los controles financieros y no financieros que se deberían implementar o que han sido implementados como resultado de las acciones de mitigación, y deberíamos poder demostrar la evidencia del control. Y entre controles financieros podemos hablar de restricciones para el manejo de efectivo, control en los pagos, límites en las aprobaciones, manejo de caja chica. Como controles no financieros, pues la debida diligencia a terceros es un tema importante, la segregación de funciones, para el pago de una factura, la acreditación del bien o servicio antes de realizar el pago. Hemos identificado en algunas oportunidades que se pueden hacer consultorías que no tienen una evidencia de haberse realizado, y podría ser esta una manera de ocultar algún tipo de pago indebido. Por lo tanto, es bien importante tener eso, y con controles duales, con segregación de funciones, ¿no? La doble firma en los contratos también es otro mecanismo que ayuda, o utilizar el procedimiento de licitación para contratar proveedores. Pero esto deberíamos hacerlo, evidenciarlo a través de auditorías preventivas, ¿no? Tenemos que probar, primero, que el control existe, y segundo, que el control está siendo efectivo. Y eso es bien, bien importante. Entonces, para cerrar este tema de riesgos, es importante mencionar que la gestión de riesgos, si bien es una foto en un momento, debe ser un proceso continuo, ¿no? Debe mantenerse actualizado ante algún cambio importante en la organización, o ante alguna decisión de un nuevo negocio, o algún cambio externo, ¿no? Y creo que hoy día, incluso los lineamientos lo contemplan, esta nueva situación del COVID-19 nos estaría invitando a volver a evaluar los riesgos, porque si en esta nueva situación se ha presentado un riesgo nuevo que no habíamos identificado, pues deberíamos estarlo gestionando. E incluso los riesgos existentes, deberíamos revisar si sus controles están siendo efectivos, porque podría ser el caso que algunos de estos controles pues requería presencia física o un visto bueno, y en la medida que eso ya no se puede hacer, porque el trabajo hoy día, en la mayoría de los casos, es un trabajo remoto, pues deberíamos ver si ese control hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Muchas veces se están usando correos, pero no tenemos las certezas de los correos se están guardando correctamente. Entonces creo que es importante contar con esta revisión de los riesgos de manera permanente ante cualquier evento que pueda representar un riesgo para la empresa. ¿Ok? El tercer elemento, aquí hemos puesto canal de denuncias e investigación, pero el tercer elemento en verdad son las políticas, procedimientos y controles que van a derivarse de la gestión de riesgos. Sin embargo, vamos a dar una explicación básicamente del canal de denuncias, porque este sí está definido como un elemento mínimo. O sea, implementemos un modelo de prevención, de todas maneras deberíamos contar con un canal de denuncias y un procedimiento de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo evidenciamos el hecho de tener un canal de denuncias? Pues bueno, para evidenciar la implementación tiene que haber un responsable del canal y del procedimiento de la investigación. Podemos poner a disposición distintos canales, líneas telefónicas, correos, accesos a través de la página web, presenciales, obviamente cada vez menos factible, pero también son viables. Puede ser uno o varios, ¿no? Y esto también va a depender de la complejidad y el tamaño de la empresa. Deberíamos plasmar todos los lineamientos acerca del canal de denuncia, de cómo funciona, dentro de un protocolo, ¿no? Donde se garantice la reserva o el anonimato del denunciante, se garantice confidencialidad a lo largo de todo el proceso, y sobre todo que haya ausencia de represalias, ¿no? Muchas veces los colaboradores no se animan a denunciar por temor a que se sepa o porque alguien tome alguna acción en contra, ¿no? También deberíamos haber definido una política o un protocolo que nos permita acceder a los equipos informáticos que se le han entregado al colaborador o a los medios de comunicación ante una denuncia y tengamos que intervenir sus equipos. Y lo mismo, contar con un protocolo de seguridad para la custodia y seguridad y tratamiento de la información y documentación. Por un lado, la que se recibe por el canal, y pues, por otro lado, toda la que es recabada a lo largo del proceso de investigación. También es recomendable tener un procedimiento de incentivos donde se fomenten las buenas prácticas, las prácticas éticas, que la gente se anime también a denunciar cuando vea algo incorrecto,
y a la vez también las sanciones ante los incumplimientos. Estas deberían ser como conocidas previamente para que los colaboradores sepan cómo tienen que actuar y a qué están expuestos ante algún incumplimiento, ¿no? Después, en el lado del funcionamiento, bueno, la parte formal, como siempre, aprobar los protocolos y los procedimientos. Acá es importante que, si bien el responsable puede ser interno o externo, es recomendable que no sea el mismo del encargado de prevención. Esta es una recomendación, siempre hay que evaluar la situación de la empresa y la complejidad que tiene de tener estos recursos adicionales, pero es una recomendación. Debemos tener y poder demostrar que tenemos el detalle de absolutamente todas las denuncias que se están registrando, codificadas, ¿no? También las evidencias de las investigaciones realizadas, con todo el levantamiento de la documentación que se realizó, las entrevistas que se realizaron. Y si por casualidad tercerizamos el proceso, porque en verdad es común que se pueda tercerizar el canal de denuncias y también el procedimiento de investigación, pues aquí deberíamos tener un contrato con el tercero que se va a hacer cargo, con el proveedor, y de conocimiento previo cuáles son los procedimientos que se aplicarían, ¿no? Deberíamos emitir informes periódicos a alguna instancia definida dentro de la organización. Si hay un comité de ética, podría ser esta la instancia donde se revise, u otra instancia definida, donde también se debería revisar las sanciones que se van a aplicar, ¿no? el resultado de la investigación, etcétera, ¿no? Que quede evidencia de que esa revisión se ha hecho en una instancia como esa, y que no sea el encargado, el responsable del canal, en definir las sanciones que se van a adoptar. Como comentamos que era necesario poder intervenir los equipos en alguna situación, pues deberíamos contar de antemano con un consentimiento informado, por un lado para el tratamiento de los datos y por otro lado para intervenir los medios de comunicación y los equipos, ¿no? Se debe llevar también detalladamente el registro de las medidas disciplinarias que se han adoptado, las sanciones que se han impuesto. Si hemos hecho alguna denuncia ante la autoridad también deberíamos dejar evidencia y llevar un registro. Y también, obviamente, en el lado positivo, todos los incentivos que se hayan otorgado. Esto nos va a ayudar como una evidencia de cómo promovemos también el modelo de prevención. Y aquí también es importante que cuando hayan casos relevantes, pues eso nos sirva como material para la capacitación, ¿no? Evidentemente podemos cambiar determinados detalles, nunca revelar o sea, los responsables ni el denunciante, pero sí incorporar estos casos en la capacitación para que sea una capacitación bastante más didáctica, ¿no? El cuarto elemento es la capacitación y difusión. Aquí está definido en la norma que la capacitación debe ser anual, que los elementos del modelo deben difundirse también. Deberíamos contar con un programa anual de difusión y capacitación, donde se establezca en qué oportunidad vamos a promover algún valor asociado a los temas de integridad, algún protocolo que se haya lanzado recientemente, y tenerlo programado a lo largo del año va a ayudar a que esta gestión funcione adecuadamente. Bueno, la difusión puede ser virtual o a través de medios físicos. Obviamente estamos hoy día en un mundo que todo es más virtual, pero en empresas grandes donde hay colaboradores que no necesariamente tienen un acceso virtual, pues deberíamos también tener algunos mecanismos de medios físicos, ya sea con banners, folletería o la que la empresa utilice para comunicarse. La capacitación igual puede ser presencial o virtual, y esta puede ser realizada también por terceros, ¿no? Lo que debemos asegurar es que todos los documentos relativos al modelo estén disponibles y sobre todo que se mantengan actualizados, ¿no? ¿Y cómo evidenciamos el funcionamiento? Bueno, tenemos que llevar una evidencia de lo que se va publicando y cómo se van difundiendo estas políticas y elementos. También evidencia de las capacitaciones, del contenido, el registro de los asistentes. Y acá hay un tema bien importante, ¿no? Las capacitaciones específicas para áreas de mayor riesgo. Deberíamos tener capacitaciones diferenciadas, ¿no? Donde no es lo mismo lo que tiene que saber el personal que no tiene muchos riesgos al que sí gestiona áreas de riesgos. Pues a ellos hay que capacitarlos en sus propios protocolos, en la legislación, en cuáles son los delitos, en cómo se puede hacer para evitarlos. Y en esta coyuntura de la pandemia, donde no tenemos a todos a disposición, pues yo creo que habría que pensar en hacer capacitaciones secuenciales y dando prioridad a las áreas de mayor riesgo.
Hay que evaluar a los participantes, y acá esta evaluación a los participantes es importante, también para saber básicamente si están entendiendo los temas que se están tratando, y podamos actualizar la capacitación o reforzarla donde corresponda. También podríamos hacer algún tipo de concurso, trivias que ayuden a que el aprendizaje sea un poco más lúdico, ¿no? En la medida que la capacitación está definida anual, pues es importante que se haga una inducción a las nuevas contrataciones y guardar la evidencia de la inducción realizada, ¿no? Si tenemos un programa de capacitación, debemos registrar cada vez que hagamos una acción dentro del programa para que quede una evidencia, y tener una revisión de los medios de difusión que hemos puesto a disposición del público, ¿no? Y esto deberíamos saber quiénes están accediendo, por qué, cuántas personas acceden, con qué frecuencia, para ver si realmente estamos difundiendo adecuadamente el modelo. Y un tema importante, que la capacitación no solo es interna, ¿no? Nosotros deberíamos incorporar en la capacitación y en la difusión de algunos de los elementos con nuestros socios comerciales, con nuestras relaciones, porque muchos temas van a impactar en todas nuestras relaciones, ¿no? El material de la capacitación debe actualizarse ante cualquier cambio significativo, dejar evidencia de esa actualización para capacitar nuevamente al personal. Y el quinto y último elemento es el proceso de monitoreo y evaluación, ¿no? El monitoreo se realiza con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del modelo, la efectividad que está teniendo, de las medidas que se han adoptado para mitigar los riesgos, y incorporar las mejoras producto de esta revisión o de alguna falla que se haya identificado, ¿no? Entonces, el monitoreo, bueno, ideal tener siempre los lineamientos donde se establezca el alcance, qué cosas se va a monitorear, cuándo, qué controles vamos a realizar a lo largo del año, y la evaluación del modelo, que está definido que sea una vez al año. Esta podría realizarse internamente o por un tercero. Si contamos con un área de auditoría, pues el área de auditoría tiene que tener un procedimiento, evidentemente, para este fin, pero también debería evidenciarse que lo ha incorporado dentro de su planificación anual. Otro tema importante es que debemos ver la manera de que se garantice que se va a poder acceder absolutamente a toda la información necesaria para poder emitir una evaluación totalmente veraz, ¿no? Lo que más queremos nosotros es que se evalúe el modelo realmente en lo que está sucediendo, para que nos ayude a incorporar las mejoras, ¿no? Y bueno, es una recomendación también que haya alguna otra instancia, tipo un comité, que supervise el modelo para posteriormente informarlo a la alta dirección. Y el funcionamiento, pues lo haríamos con la parte formal, siempre con las aprobaciones de los procedimientos formalmente. La alta dirección debería aprobar el plan anual con el detalle de las actividades que se van a realizar a lo largo del año para monitorear el modelo. Si tengo tablero de control, pues debo dejar evidencia de cómo estamos revisando los indicadores que se han definido. Si contamos con un área de auditoría, pues el área de auditoría evidentemente va a emitir un informe con recomendaciones, y lo importante aquí, aparte del informe, es que podamos evidenciar que todas esas observaciones, acciones de remediación o medidas correctivas han sido implementadas, ¿no? Y al final del periodo, pues deberíamos presentarles un informe anual a la alta dirección con todas las acciones que se han implementado a lo largo del año, el requerimiento del presupuesto o la ejecución del presupuesto, todo lo que esté asociado al funcionamiento del modelo en el periodo, ¿no? Entonces, para cerrar y darle el paso a Eric, solamente resumiendo, queda claro, y también como lo dijo Juan Diego, que ahora el modelo hay que demostrar no solo que está implementado, sino que está funcionando. Y eso es importante, hay que revisar si estamos cumpliendo, ¿no? Muchas veces hemos encontrado que tenemos los documentos elaborados muy bien, pero en la medida en que estos no se desarrollaron integrados a los procesos de negocio, o terminan de lado, no se utilizan o se utilizan parcialmente. Entonces, esta guía nos puede ayudar a hacer las cosas correctamente, ¿no? Si bien la guía es referencial, consideramos que es una buena ayuda. Así que yo los invito a que revisen estos lineamientos. Si ya tienen un modelo operando,
pues pueden hacer una revisión para asegurar que están funcionando y tomar las acciones correctivas. Y si no lo tienen todavía, si no han implementado este modelo, pues esta es una buena oportunidad para ello, ¿no? Y para cerrar, yo creo que si bien contar con un modelo de prevención implementado tiene una serie de beneficios y, como hemos dicho, puede eximir la responsabilidad de la persona jurídica o ser un atenuante ante la comisión de los delitos descritos en la Ley 3424, creo que tampoco debemos perder de vista que tener un modelo de prevención nos ayuda a hacer empresas más íntegras, ¿no? A actuar siempre de la manera correcta, que con todos estos protocolos, procedimientos, lineamientos, aprendamos a hacer las cosas bien porque es lo correcto. Y así no solo estamos contribuyendo a tener mejores personas, a hacer empresas más íntegras, sino, ¿por qué no?, a construir un mejor país. Así que nada, ahora, gracias por su atención. Le doy la posta a Eric Palao, que va a seguir con el siguiente tema. Muchas gracias, Elsa. Antes que todo, buenos días con todos los presentes. Ahora voy a pasar a explicar sobre el procedimiento de debida diligencia. Este procedimiento ha sido analizado por primera vez en los lineamientos, ya que en el reglamento de la Ley 3424 no se hizo un desarrollo sobre este tema. Si bien la debida diligencia no es un elemento mínimo del modelo de prevención, consideramos que es un procedimiento fundamental que debe realizar toda persona jurídica para prevenir los riesgos vinculados con terceros con los cuales se relaciona. Por esa razón es que nosotros, cuando implementamos los modelos de prevención a nuestros clientes, incluimos en este modelo de prevención el procedimiento de debida diligencia, así como otros procedimientos que no forman parte de los elementos mínimos del modelo. Por poner un ejemplo, las políticas de regalos y atenciones, las políticas de relacionamiento con funcionarios públicos, ¿no?, el código ética y otras políticas adicionales que son fundamentales para la prevención de delitos en una organización. Por eso nos parece acertado que en los lineamientos se haya analizado el procedimiento de debida diligencia, ya que a través de este procedimiento la persona jurídica puede conocer adecuadamente a sus clientes, a sus proveedores, a sus colaboradores, a sus contratistas, intermediarios, a sus socios comerciales e incluso también a las empresas con las que realice alguna reorganización societaria, como puede ser a través de una fusión o una adquisición. Es importante tener en cuenta que este procedimiento no solo se debe realizar antes de iniciar la relación contractual, sino en todas las oportunidades que resulten necesarias. Por ejemplo, se recomienda, ¿no?, realizar la debida diligencia cuando se tome conocimiento de algún hecho o noticia relevante que comprometa a algún tercero vinculado con la empresa, ¿no? Asimismo, también es importante tener en cuenta que no todos los procesos de debida diligencia son iguales, ya que este proceso debe realizarse de manera proporcional en atención a distintos criterios, como son el riesgo de la actividad que realice la empresa, el tipo de relación que se va a tener con el tercero, también tomando en cuenta el tamaño de la empresa y la complejidad de sus operaciones. Por esa razón, no será, por ejemplo, lo mismo evaluar a un proveedor que brinde un servicio puntual, ¿no?, que evaluar a una empresa con la cual queremos establecer un vínculo a largo plazo. En el primer supuesto, ¿no?, será necesario únicamente quizás realizar una debida diligencia simple, ¿no?, mientras que con el futuro socio de la empresa se tenga que realizar una debida diligencia reforzada, ¿no? Normalmente en los procesos de debida diligencia se le requiere al tercero que indique si cuenta con un modelo de prevención, se le pide también información sobre los principales accionistas de la empresa, sobre el grupo económico al que pertenece, se le solicita información financiera, se le consulta si se ha visto implicado en procesos penales vinculados a corrupción o lavado de activos, y además también se le consulta si, por ejemplo, cuenta dentro de su personal con alguna persona expuesta políticamente, los llamados PEP, ¿no? Y también si la persona jurídica cuenta de repente con algún software o puede revisar las listas de sanciones internacionales, las llamadas listas negras, también es importante realizar ahí una verificación para ver de que el tercero no se encuentre inmerso en algún caso de corrupción o lavado de activos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Toda esta información que obtenga la persona jurídica dentro del proceso de debida diligencia que realice, le permitirá tomar una decisión informada para poder iniciar, continuar o suspender las relaciones comerciales o contractuales con el tercero.
Asimismo, esto también le permitirá a la persona jurídica evitar vincularse con terceros que se encuentren inmersos en temas delictivos o algún otro tema que pueda dañar la buena reputación de la empresa. E incluso también ayuda a prevenir que, el riesgo de que la empresa se pueda ver implicada en un proceso penal que pudiera generarle algún tipo de responsabilidad penal. Por ello, ¿no? Reafirmamos que si bien este procedimiento de debida diligencia no es un elemento mínimo del modelo de prevención, sí es de suma importancia que toda empresa lo tenga debidamente implementado. Más aún, ¿no? Si es que la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMB, lo podría tener en cuenta al momento de evaluar el modelo de prevención, ¿no? Por esa razón, me parece acertado que la SMB haya brindado en sus lineamientos, ¿no? Un análisis sobre el proceso de debida diligencia que es de suma importancia y que se había dejado de menos, tanto en la ley como en el reglamento, un procedimiento que evidentemente coadyuva en la prevención de los delitos que regula la ley 3424. Elsa, siguiente lámina, por favor. Y bueno, ahora como último punto, vamos a explicar el rol que tiene la SMB en los modelos de prevención, ¿no? Como se ha explicado en este webinar, ¿no? La SMB tiene un rol orientador, ¿no? Que se ha visto pues expresado con la publicación de los lineamientos del modelo de prevención que hemos explicado, que lo ha explicado Elsa correctamente a través de los elementos mínimos. Pero también es importante tener en cuenta que la SMB es la entidad pública que ha sido designada para evaluar la implementación y el funcionamiento del modelo de prevención. Sin embargo, la participación de la SMB se dará únicamente en el marco de una investigación penal seguida contra una persona jurídica por alguno de los delitos previstos en la ley 3424, ¿no? Siendo así, es importante dejar en claro que la SMB no tiene un rol certificador del modelo de prevención, sino más bien tiene un rol evaluador en calidad de perito en el marco de una investigación penal. Por esa razón, la Fiscalía será el órgano que solicite la participación de la SMB en una investigación penal si es que la persona jurídica investigada cuenta con un modelo de prevención. En atención a ello, los lineamientos que ha publicado la SMB señalan que si la persona jurídica debe informar a la Fiscalía que cuenta con un modelo de prevención, para que de esta manera la Fiscalía pueda solicitar a la SMB que realice una evaluación del modelo de prevención, ¿no? Entonces, si la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención, la Fiscalía le solicitará a la SMB que en un plazo de 30 días hábiles evalúe el modelo de prevención y emita un informe técnico en el cual deberá concluir si la persona jurídica tiene o no un modelo de prevención debidamente implementado y que funciona adecuadamente, ¿no? Los lineamientos señalan al respecto que el plazo que se le otorga a la SMB para la emisión de su informe técnico se computará desde la fecha que la Fiscalía notifique a la SMB con la solicitud y siempre y cuando esta solicitud contenga mínimamente la siguiente información. En primer lugar, debe contener los datos del fiscal que solicita la participación de la SMB y la emisión del informe técnico. Debe tener los datos de la persona jurídica que está siendo investigada. Debe estar también señalado el delito por el cual se investiga a la persona jurídica y además, como último requisito, se dice que anexo a la solicitud que remite el fiscal, debe adjuntar copia de todos los documentos que haya presentado la persona jurídica para sustentar que tiene debidamente implementado su modelo de prevención y que el mismo funciona adecuadamente, ¿no? En ese sentido, el plazo de 30 días hábiles que tiene la SMB para emitir su informe técnico se computará desde el momento que la Fiscalía elabore correctamente la solicitud y además cuando la misma sea debidamente notificada a la SMB. Asimismo, los lineamientos señalan que la SMB para elaborar su informe técnico
podrá requerir a la persona jurídica información y documentación, ¿no?, sobre el modelo de prevención para que pueda revisar, hacer una revisión documental si es que efectivamente la persona jurídica cuenta o no con un modelo de prevención. También podrá realizar visitas de inspección in situ a la propia empresa para poder revisar justamente cómo es que funciona el modelo de prevención en la empresa. Y además, también la SMB puede realizar entrevistas, ¿no?, a los colaboradores o incluso a los socios comerciales de la persona jurídica para poder recabar información adicional sobre el modelo de prevención, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que los lineamientos que ha publicado la SMB, ¿no?, van a servir como referencia a la SMB al momento que emita su informe técnico de evaluación del modelo de prevención. Sin embargo, ¿no?, los criterios fijados en los lineamientos no serán los únicos que tome en cuenta la SMB para elaborar su informe técnico. Y bueno, además, un punto importante que también se señala en los lineamientos es que si las personas jurídicas cuentan con certificaciones, ¿no?, nacionales o internacionales sobre su sistema de gestión de riesgos, como por ejemplo la ISO 31000, o por el sistema de gestión de compliance, o el sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001, nos dice la SMB que estas certificaciones por sí solas no evidenciarán que el modelo de prevención ha sido debidamente implementado por la persona jurídica. Lo que nos dice la SMB es que estas certificaciones serán valoradas conjuntamente con las demás evidencias que recabe la SMB dentro del proceso de evaluación que realice sobre el modelo de prevención para la emisión de su informe técnico. Y para finalizar, justamente como comentó al inicio Juan Diego, es importante tener en cuenta que si el informe técnico que emita la SMB concluye que la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención debidamente implementado y que funciona correctamente, la Fiscalía, en atención al artículo 18 de la Ley 3424, deberá disponer el archivo de la investigación penal que se haya iniciado contra la persona jurídica. Pero también es importante tener en cuenta que si el informe técnico concluyera lo contrario, vale decir, dijera que la empresa no tiene debidamente implementado su modelo de prevención o no funciona adecuadamente, la Fiscalía podrá utilizar ese informe técnico como un medio de prueba, ¿no?, para poder acreditar que la empresa no tiene debidamente implementado su modelo de prevención y de esta manera poder sustentar su imputación contra la empresa, ¿no?, para demostrar que tiene responsabilidad penal en el proceso que se le sigue. Y bueno, con eso hemos concluido el día de hoy con el webinar que hemos querido explicar a detalle todos los tópicos que tocan los lineamientos de la SMB. Y ahora pasaremos a responder las preguntas que ustedes han tenido a bien realizar por el aplicativo de Zoom. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Elsa. Ahora vamos a pasar a responder algunas de las preguntas que se han hecho. Una primera pregunta es dirigida a Elsa, ¿no? Si puedes definir el concepto de alta dirección, si se refiere a la gerencia general o al directorio, ¿no? Esta misma persona considera que la definición sería similar a la de la norma ISO, que cuando se hace mención al más alto nivel, en realidad se habla de la responsabilidad sobre el manejo de toda organización de la persona jurídica, y que por lo tanto considera que lo más apropiado sería el directorio, o sea que la alta dirección sería el directorio. Entonces quiere que tú confirmes si sería así o sería la gerencia general. Es correcto lo que se está reportando, debería ser el directorio, ¿no? En todas las empresas que tienen un directorio, evidentemente, el compromiso tiene que venir desde arriba, y el máximo órgano vendría a ser el directorio. Tienen la responsabilidad de participar directamente en la implementación del modelo, y es el directorio. Habrán empresas que no tienen un directorio, si son sociedades anónimas cerradas, que tienen una gerencia general, pues en ese caso sí el rol lo va a asumir el gerente general. Pero la recomendación y lo que está definido es que si es que la empresa cuenta con un directorio,
pues el directorio debe asumir este compromiso, ¿no? Correcto. Ahora, hay otra pregunta dirigida a Eric, y es si el informe técnico resultara negativo respecto al modelo de prevención, ¿no? Entonces, ¿esto sería una prueba de cargo de la Fiscalía para acreditar un defecto en la organización? Sí, efectivamente, si el informe técnico concluyera que la empresa no tiene debidamente implementado un modelo de prevención, efectivamente eso demostraría pues que no ha habido una debida organización de la empresa porque no tiene debidamente implementado un modelo de prevención. Entonces, en ese caso, la empresa no podría acceder al eximente de responsabilidad penal. Pero yendo sobre ese punto del informe técnico, teniendo en cuenta que el informe técnico de la ASMB es una suerte de una pericia, ¿no? Y que podría también, es una persona natural, finalmente quien lo evalúa, podría también no analizar correctamente que está debidamente implementado el modelo de prevención. Se recomienda que en estos casos, estando en el marco de un proceso penal, que también la persona jurídica, si está dentro de sus posibilidades, pueda realizar una pericia de parte, ¿no? En la cual un perito especialista en temas de compliance, específicamente en la implementación de modelos de prevención, también en forma paralela al trabajo que realiza la SMB, pueda, ¿no? Realizar un análisis sobre el modelo de prevención que tiene la empresa y pueda concluir si el mismo está debidamente implementado. Imaginemos que la SMB dijera que la empresa no lo tiene debidamente implementado y nuestro perito, desde su óptica, dice que sí, que estas políticas, procedimientos que tiene el modelo de prevención cumplen con mitigar y prevenir correctamente los riesgos asociados a la empresa. Entonces, eso le serviría a la empresa para defenderse también en el proceso penal, ¿no? Y podría haber una suerte de un debate pericial en un eventual juicio oral, en el cual el perito de parte de la empresa sustentará ante el juez penal por qué es que la empresa sí tiene debidamente implementado un modelo de prevención, y finalmente será el juez el que decida a qué pericia le da un mayor valor, ¿no? Podría ser que el juez también desde su perspectiva considere que la empresa sí lo tiene debidamente implementado, ¿no? En base al análisis que realiza el perito de parte, y de esta manera el juez podría incluso absolver a la persona jurídica en el eventual proceso penal que se cuente. Ok. Elsa, tengo una pregunta para ti. Respecto a las capacitaciones del personal que gestiona el modelo de prevención, ¿cuál sería la periodicidad apropiada y si estas capacitaciones deben ser especializadas o no deben ser especializadas? A las personas que gestionan el modelo, en verdad no hay una definición específica, lo único que establece es que la mínima es una vez al año, pero definitivamente es recomendable que estas capacitaciones tengan una mayor periodicidad cuando tenemos una empresa que tiene identificados diferentes riesgos y se hace necesario un mayor y mejor conocimiento, ¿no? La recomendación es anual. Si ustedes me preguntan, a mí me parece que la gente que está especializada en el tema debería por lo menos recibir una capacitación cada 3 o 4 meses en la medida en que se vayan presentando nuevas situaciones que deben ser reforzadas e informadas. Y lo mismo con la difusión, ¿no? A veces cuando implementamos un modelo de prevención tenemos un montón de documentos y cosas que requiere conocer el personal y no es práctico lanzar todo junto, ¿no? La recomendación es ir sacando lineamientos, difundiendo lineamientos gradualmente y en función a los públicos, al público de interés, porque no todos tienen que recibir la misma capacitación. Pero por un lado, la capacitación debería tener una mayor periodicidad donde la empresa tenga una mayor complejidad y sea necesario, ¿no? Yo considero que lo mínimo debería ser cada 4 meses, cada 3 meses. Y para el resto del personal, debemos asegurar de hacer una difusión del modelo, de hacer una difusión adecuada. Hay un mecanismo para asegurar que está funcionando y que la gente está entendiendo y ha incorporado los protocolos en la práctica, es hacer evaluaciones inopinadas al personal. Escoger 3, 4, 5, depende del tamaño de la empresa, de las personas, y hacerles algunos cuestionarios, entrevistas, y con eso vamos a tener información de cuánto realmente están entendiendo y dónde habría que hacer un refuerzo, ¿no? Porque la idea de este modelo es que quede incorporado en la operación diaria, que sea parte de la cultura, que la gente sepa cómo tiene que actuar. Y hay que ir midiendo y evaluando y tomando la temperatura de cómo vamos en ese sentido. Entonces, hacer evaluaciones inopinadas al personal más expuesto y darnos cuenta si realmente ha incorporado la práctica, si ha entendido correctamente lo que tiene que haber entendido, es un mecanismo que también ayuda, ¿no?
Ahora, las capacitaciones pueden ser internas o externas, si es que tenemos los skills y el conocimiento internamente, puede ser un mix, ¿no? Podría un externo dar la capacitación más general en tema de los delitos, de cómo se configuran los elementos del modelo de prevención, y después una capacitación interna donde ya capacites específicamente los elementos de tu propio modelo y asocies a los riesgos que se identificaron en la empresa y que ese elemento o ese protocolo o ese procedimiento está sirviendo para mitigar ese riesgo, ¿no? Las personas tienen que entender que se hace para justamente mitigar los riesgos que existen. Perfecto. Muchas gracias, Elsa. Ya para ir terminando, dos preguntas finales para Eric. En primer lugar, si es que el informe técnico de la SMB es vinculante o no para la Fiscalía. Bueno, lo que nos dice la norma es que la Fiscalía, para poder formalizar una investigación preparatoria, requiere que haya un informe técnico de la SMB. Entonces, si la SMB dijera que el modelo de prevención de la empresa no está debidamente implementado o no funciona adecuadamente, la Fiscalía utilizará ese informe técnico para formalizar la investigación preparatoria. Ojo, eso no significa que necesariamente va a ser condenada la persona jurídica, porque es una actuación que realiza el fiscal. Quien finalmente va a resolver es un juez penal. Y por el contrario, igualmente, si el informe de la SMB dijera que el modelo de prevención está debidamente implementado y funciona adecuadamente, la Fiscalía, en esa etapa de investigación, deberá archivar la investigación y Claro. ya no pasar a una siguiente etapa, ¿no? Claro, lo que pasa, creo que para cerrar la idea y respondiendo a la pregunta, es que, claro, no dice la norma que sea necesariamente vinculante, pero en la práctica lo va a hacer, pues, porque si estás pidiendo un informe técnico a una entidad especializada, que es la SMB en este caso, de acuerdo a ley, ¿cómo el fiscal podría decir algo contrario a la SMB si el fiscal no es el especialista y para eso tiene que recurrir justamente como este requisito previo de procedibilidad? Entonces, claro, si bien no lo dice la norma, en la práctica, respondiendo a la pregunta y conforme a lo que tú dices, Eric, es así, ¿no? Porque si no, ¿a quién pediría la fiscalía una segunda opinión? ¿O cómo podría la fiscalía, el fiscal, que es un abogado penalista, dar una opinión distinta a la SMB que se especializa en ese tema, ¿no? Entonces, como yo digo, creo que al final, pues, la respuesta sería que en la práctica viene a ser prácticamente vinculante, ¿no? Ahora, ya para la última pregunta, ¿no? Eric, de acuerdo a lo que has explicado, ¿no? En la práctica, ¿quién sería el profesional o qué organización podría hacer la pericia de parte, ¿no? Que tenga, claro, una autoridad suficiente o un nivel como para cuestionar una pericia institucional de la SMB, ¿no? Claro, imaginemos que la SMB dice que no se cumple. ¿Qué tipo de perito tendría que buscar yo? ¿Qué organización podría hacerlo? Y la pregunta también incluye si es que en el Perú existe o no un registro o certificación de peritos especificados en temas de cumplimiento, ¿no? Un poco Sí, para Eric y Elsa también, si tú quieres complementar ahí algo en esa última pregunta. sí, empezando por la última pregunta, no hay un registro hoy por hoy de peritos especialistas en compliance y eso se debe específicamente a que este es un tema nuevo, ¿no? Al día de hoy no hay ningún proceso penal todavía ni una investigación iniciada bajo los alcances de la ley 3424 y seguramente se tendrá que formar pues a personas o un registro de peritos especializados en estos temas. Pero lo que sí hay son instituciones, ¿no? Que muchas de ellas se dedican a certificar también los modelos de prevención que están debidamente validadas para realizar estos procesos de certificación y que dentro de estas organizaciones hay personas que cuentan con certificaciones internacionales, especialistas en temas de modelo de prevención, de auditorías, que podrían tener pues un perfil, ¿no?, adecuado para poder evaluar el modelo de prevención y que no vaya a ser cuestionado por la Fiscalía, ¿no?, en un eventual proceso penal en el que digan que la persona que ha realizado la evaluación del modelo de prevención no sea una persona capacitada, no sea una persona que no tenga conocimientos en temas penales, ni en temas de cumplimiento normativo. Entonces creo que deberíamos buscar una institución o a una persona que tenga las certificaciones internacionales sobre estos temas para que no pueda ser cuestionada su pericia en el proceso penal, ¿no? Para complementar, Eric, sé que ya hay empresas que están empezando a hacer capacitaciones de peritos y probablemente pronto tengamos ya una manera de hacer una certificación de perito y ese perito con las credenciales podría hacer la revisión y emitir opinión sobre la implementación de los modelos de prevención, ¿no? O sea, hay auditorías de cumplimiento, hay empresas que se dedican a certificaciones de cumplimiento y el tercer elemento podría ser
los peritos que hoy día no existen, como dijiste, Eric, pero en la medida que esto es algo nuevo, pero yo creo que ya está en proceso y espero que pronto tengamos esos peritos en el país. Correcto. Bueno, ya se nos ha vencido el tiempo. Quiero agradecerle a todos por su presencia. Por ahí creo que se nos va a quedar una o dos preguntas sin responder. Como les dije, lo pueden enviar al correo electrónico que señalamos al comienzo, eventos@prcp.com.pe, y gustosamente pues les vamos a poder responder las preguntas. Cualquier consulta que tuvieran con respecto a estos temas, nosotros trabajamos con Elsa y con Eric ya hace mucho tiempo en la implementación de modelos de prevención, revisión de protocolos, etcétera, así que estamos a la orden para cualquier consulta que pudieran tener. Y nuevamente, muchas gracias a todos por haber atendido a este webinar esta mañana, y bueno, pues a cuidarnos todos mucho y esperar pues, que las cosas mejoren pronto. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.